Saludar esta mañana y agradecerle, por supuesto, a Sergio Luna, el director de Estudios Económicos de Citibanamex, que nos tome la llamada. Sergio, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada. Al contrario, Rodrigo, muchas gracias y me da mucho gusto hablarte a tus órdenes. A mí también me da gusto saludarte y bueno, pues vimos la conferencia de justamente el cierre de la economía en 2020 y perspectivas para 2021. Obviamente habrás visto que lo que más llamó la atención pues es el PIB per cápita y lo que ustedes están proyectando que se podría recuperar en términos prepandémicos o digamos estar en el mismo nivel que el año pasado, incluso 2018, hasta 2030, 2031. ¿Qué explica esta dinámica, estimado Sergio? Sí, claro que sí, Rodrigo. Yo creo que sí, efectivamente es el comentario que más llamó la atención. Fundamentalmente aquí la idea, Rodrigo, es que estamos viendo una caída en la tasa de inversión de la economía. Esto no es exclusivo de este año, desde pues prácticamente el 2016 hemos visto que la tasa de inversión del país se ha reducido. En particular, yo te diría que desde octubre del 2018, curiosamente, digamos, la trayectoria de la inversión coincide con el anuncio de la cancelación del proyecto de Texcoco del aeropuerto, y desde entonces hemos visto que la tasa de inversión se ha desplomado. Hoy en día calculamos que la tasa de inversión como proporción del PIB debe estar por ahí del 17,5%, que es una tasa inusualmente baja, Rodrigo. Yo creo que una tasa que no hemos visto pues prácticamente desde comienzos de este siglo. Y si no tienes el suficiente capital, si no tienes la suficiente tasa de inversión, lo que ocurre es que tu crecimiento potencial se hace más pequeño. Comentábamos en esa conferencia de prensa que en el pasado reciente la tasa promedio de crecimiento había estado por ahí del 2,5%, que es una tasa modesta, pero con un acervo de capital, con un nivel de inversión más bajo, con ese 17,5% del que te estoy hablando. Lo que calculamos es que la tasa de crecimiento, ya después de todos estos choques que estamos viendo, va a estar por ahí del 2%. Dados los choques que hemos visto en particular este año, cuando tenemos una caída muy fuerte de la actividad económica, pues a final de cuentas eso es lo que implica que una vez que empieces a crecer, la tasa de crecimiento no va a ser lo suficientemente fuerte como para que te convenga por la caída de este año y del pasado. Esa es fundamentalmente la razón. Es un tema de falta de inversión. También hay que decirlo, lo digo, no está escrito en piedra. Obviamente va a depender mucho de esto, de qué tanto podamos recuperar la tasa de inversión. Y esto, hay algo que me llama la atención, Sergio, y es justamente que por un lado, digamos en términos macro, bueno, todos estos son datos macro, pero me refiero en términos del PIB, ¿estarían pensando ustedes proyectando que pudiésemos llegar a niveles pre-COVID en el año 2025 más o menos? Sin Es embargo, el PIB per correcto. cápita pues tardará más. ¿Cómo se explica este fenómeno? ¿Se concentrará, digamos, el ingreso? ¿Cómo se explica? Pues básicamente que todavía tenemos una tasa de crecimiento poblacional relativamente elevada, no es tan elevada. Claro. Estamos por ahí del 1,5%, si recuerdo bien las últimas cifras. Y en ese sentido, cuando tienes tasas de crecimiento de la economía que son menores a la tasa de crecimiento de la población, lo que tienes es esa caída en el PIB per cápita, ¿no? Son los dos factores que están detrás de ese cálculo. Sí, y que es interesante porque si lo conjuntamos con la situación demográfica del país en términos del bono demográfico que se Es convierte, correcto. por llamarlo en tsunami demográfico, vamos a llegar mal al asunto, ¿no? Digo, ya se hizo la reforma al sistema de pensiones, pero, y esa es otra preocupación, la carga, digamos, para las empresas formales, sobre todo los micro y pequeños negocios, pues va a ser más grande en términos de contratación de un trabajador ante el IMSS, y esto pues lo hace más complicado, sobre todo porque pues entonces para ese 2031, cuando teóricamente ya lleguemos a los niveles pre-COVID, estaremos hablando de pues trabajadores que muchos ya están a menos de una década del retiro, ¿no? Y esto es un tema también clave. Ese es un muy buen punto y tienes toda la razón. Estamos todavía en una etapa en donde tenemos bono demográfico, es decir, la población en edad de trabajar sigue creciendo, y en ese sentido esta sería precisamente la etapa en la que deberíamos aprovechar al máximo esa ventaja,
porque efectivamente es una ventaja, cuando la puedes complementar con capital. Ahí es donde resalto más lo del tema de la falta de inversión, ¿no? Porque en esta etapa, cuando tienes más población en edad de trabajar, la demografía te podría dar un impulso, ¿no? Para crecer aún más rápido, insisto, si la complementas con capital, porque efectivamente, como dices, más adelante vamos a pasar a una transición demográfica en donde la población adulta, ¿no? Adulta mayor, va a ser más grande. Si no generamos el ahorro para eso, pues entonces lo que implica es que en el momento en el que este país sea demográficamente más viejo, pues no vamos a tener el suficiente ahorro como para poder garantizar un buen estándar de vida a esa población más vieja. Te pongo el ejemplo de Japón, Rodrigo. Japón es un país que paradójicamente, si ahorita no crece el PIB, de todos modos sigue creciendo el PIB per cápita, porque ya están en una fase en donde lo que la población que crece es la más anciana, ¿no? Ya están mucho más adelante en términos de esa transición demográfica. La diferencia es que Japón está sentado en una montaña de capital que tiene que ver con toda la inversión que hizo, con todo el ahorro que hizo, y en ese sentido no deja de enfrentar retos, pero en una situación mucho más favorable, muy distinta de esta que se prefiguraría si no crecemos más rápido. Y es interesantísimo lo que mencionas, Sergio, sobre todo porque es un país que prácticamente ya demográficamente tenemos el mismo número de habitantes. Como bien sabes, pues los Abenomics, estos que impulsó Shinzo Abe, que acaba de renunciar, pues buscaban justamente dinamizar, pero realmente el consumidor japonés, por un tema de edad y también quizás de visión, pues resulta que es más conservador a la hora de consumir, no es tan impetuoso, y eso en parte genera pues el estancamiento de la economía de Japón durante las últimas décadas. Pero esto que mencionas es clave, ¿no? La utilización de tecnología, y si me apuras ustedes que también han hecho un buen análisis al respecto, incluso el desempeño de la pandemia, porque cuando se nos dice que México lo ha hecho muy bien, bueno, increíble, pero dicen que lo ha hecho bien, tal, y bueno, llevamos 70,000 muertos acumulados, y decimos, bueno, pues lo ha hecho bien, y si lo vemos todavía ayer lo repitieron en millón por habitantes en términos de casos. Y yo volteo a ver a Japón, digo, claro, es la tercera mayor economía del planeta, y pues tiene, según yo, menos de 2,000 casos acumulados, fallecimientos del COVID, a pesar de que en un inicio lo hicieron relativamente mal. Pues hay una enorme diferencia, y creo que eso también impacta, digamos, en el tema económico, obvio, y sobre todo lo vamos a ver más visiblemente en términos de la recuperación. Completamente de acuerdo, y si te añado una observación que yo creo que es importante en ese comparativo. De las famosas 3 flechas de Abenomics, la tercera es cambio estructural, ¿no? Yo creo que Shinzo Abe se dio cuenta de que para que la economía japonesa volviera a crecer, había que hacer reestructuraciones del lado de la oferta, ¿no? Es decir, para crear las condiciones para que los sectores sean más productivos, para que esa inversión se materialice en más tasas de crecimiento. Y esas reformas estructurales son las que ahorita estamos vilipendiando, ¿no? En México, que yo creo que al final de cuentas, independientemente de quién las haya hecho, y en eso los economistas hemos insistido por yo creo que ya más de 2 décadas, el hacer esas reformas estructurales, efectivamente la idea es tratar de liberar potencial de crecimiento, ¿no? Entonces yo creo que eso no hay que ignorarlo tampoco. Así es, estimado Sergio. Tengo que hacer un corte. Sergio, te invito por favor a que te mantengas en la línea, si puedes, para seguir conversando un poco más acerca de esto, sobre todo porque pues estaba pendiente de que se diera el anuncio de los proyectos de inversión privada en temas energéticos. Había dicho el presidente de la República que esto iba a ocurrir antes del 15 de septiembre. Evidentemente ya no ocurrió, y esto está vinculado justamente a la observación que ustedes hacen en este tema. No tanto porque si se anuncia en octubre o no se anuncia es la gran diferencia, pero sí implica mandar señales al mundo de cuál es la postura de México y qué tan pragmático puede ser en términos ideológicos para aceptar esta inversión, que es todo un paradigma para esta administración. Y bueno, pues eso hubiera lanzado una buena señal en un momento en donde el resto de los países también están compitiendo para traer capital. Pero tengo que hacer el corte, Sergio, y si puedes, regresando, lo conversamos un poco más. Esta mañana con Sergio Luna, director de estudios económicos de City Banamex. Sergio, bueno, pues como ya comentaba antes de ir al corte, no se dio el anuncio en materia
de esta posibilidad de que los proyectos de inversión privada, pero que van aparejados de autorizaciones del gobierno, concesiones, etcétera. Y esto había dicho el presidente que iba a ocurrir antes del 15 de septiembre. Ayer Carlos Salazar le decía a mi compañero Pascal que iban a ir anunciando poco a poco a partir de octubre. ¿Qué tan relevante es este tipo de señales? Sobre todo porque también es cierto que México es un país realmente muy atractivo desde un punto de vista geopolítico, es decir, estamos finalmente con un nuevo marco comercial con Estados Unidos, con el TEMEC, y Estados Unidos sigue siendo el principal pues, motor de la economía a nivel global. No sé si el único, porque obviamente ahí está China, y China es sorprendente que ya se recuperó en el segundo trimestre relativamente, pero va como una locomotora en medio de este contexto de enorme recesión. ¿Cómo entender, digamos, la posición de México en términos de lo atractivo que puede ser para la inversión extranjera directa, en términos de que somos una potencia manufacturera? Sí, yo creo que la palabra clave que menciona Rodrigo es lo de la ventaja geoestratégica, porque me parece que en cierta manera eso es lo que está detrás de la idea de esta administración de hacer un proyecto de soberanía energética, ¿no? ¿Cómo podemos medir este tema de soberanía energética? Con el dato de que la balanza comercial petrolíferos, que es nuestras exportaciones de crudo, así como las exportaciones de gasolina, de gas natural, etcétera, es deficitaria, ¿no? Es decir, a final de cuentas es más lo que le compramos al resto del mundo en términos energéticos de lo que le vendemos, ¿no? Y eso cambia la posición histórica de México, en donde éramos efectivamente un país exportador de crudo. El que nos preocupe o no si tenemos un déficit comercial en esa balanza, tiene que ver en última instancia, Rodrigo, con el hecho de si tenemos algún interés geoestratégico, ¿no? Si hay alguna vulnerabilidad geoestratégica. Regresamos al ejemplo de Japón. Japón tiene una balanza energética deficitaria muy grande. Si no recuerdo, importa más de 70,000 millones de dólares de petrolíferos, por ejemplo, porque no los tiene, ¿no? A final de cuentas no los produce y en ese sentido los compra del resto del mundo. Podría ser una fuente de vulnerabilidad de que alguno de los países de los que les compra Japón de repente no le suministraran petróleo, o compra una gran cantidad de Arabia Saudita, por ejemplo, pues a lo mejor sí, pero esa es una decisión estratégico-política. Si hay algún interés estratégico para tener soberanía energética, pues a lo mejor eso se justificaría, ¿no? Si hay algún tema, insisto, geoestratégico. No estoy seguro de que lo tenga México. El segundo aspecto, Rodrigo, es cuánto me cuesta no depender del resto del mundo para alcanzar esa autosuficiencia energética. Y aquí también esto nos costaría muchísimo, Rodrigo. El tercer punto, que me parece tan importante como el primero y el segundo, es si queremos hacer esa soberanía energética, ¿con qué la hacemos? Con recursos públicos y privados, sabiendo que nos cuesta mucho, si además a final de cuentas, lo que queremos no solamente es soberanía energética nacional, sino soberanía energética en el sentido de que sean empresas del Estado las que expliquen esa soberanía, es decir, que el Estado sea el soberano en lo energético, no solamente con respecto al resto del mundo, sino también con respecto al sector privado, pues entonces nos va a costar una enormidad. Y esa es la razón, Rodrigo, por la que el 20% de un presupuesto, que es un presupuesto apretado, porque es un Estado que no es grande, el 20% del presupuesto se dedica a temas energéticos en un país que tiene muchas necesidades. Y por lo tanto no destapa esa inversión de la que hablábamos antes y que es la que necesitamos para crecer. Sí, es interesante lo que menciona Sergio, porque finalmente además hay muchas contradicciones en la propia visión. Es decir, si lo quieres lograr, pues tendrías que permitir que el sector privado participe, como ya lo mencionas, y otras contradicciones como el buscarla y al mismo tiempo no estar flexible en términos de la extracción de petróleo y gas shale. Compartimos el mismo accidente geológico junto con la parte de Texas. Y además resulta doblemente absurdo en un contexto en donde tienes precios realmente globalmente muy, muy competitivos por estar junto a Estados Unidos en términos de gas y tal, que es clave para la visión de la manufactura en términos de tener un insumo energético muy barato. Y paradójicamente además México tiene una posición privilegiada en temas de energías renovables, solar,
eléctrica en términos eólicos de viento, y tampoco parece estar ahí la visión. Entonces sí se vuelve un poco extraño, contradictorio, sobre todo porque además la apuesta de soberanía energética tiene que ver con hidrocarburos. Veía que ExxonMobil, por ejemplo, pues ya perdió el Sí, 60% de su valor de capitalización de mercado porque apostó todavía más a los hidrocarburos. Otras como BP y otras compañías han cambiado de enfoque a también empezar a tener un pie en el tema renovable. Y claramente los hidrocarburos pues no son el futuro inmediato. Bueno, digamos mediano plazo, largo, incluso me atrevería a decir que podría ser más rápido. Y pues vaya contradicciones, ¿no? En términos de la visión energética, porque como dices, bueno, pues si por lo menos te casas con una visión y la ejecutas pragmáticamente se puede, pero creo que hay mucha ideología y eso no nos ayuda demasiado. sí, yo creo que es una combinación de una visión pseudoestratégica, ¿no? De qué es lo que nos conviene en términos de seguridad energética, con, como bien dices, muchísima ideología, y yo creo que a fin de cuentas eso tiene la principal consecuencia de que la ideología no te deja ver que estás en un mundo distinto, ¿no? Como bien señalas, digo, hay muchísimos ejemplos. Déjame te doy nada más uno, nuestra capacidad de refinación, que como sabes está muy deteriorada, y por el tipo de crudo que generalmente producimos en México, implican crudos pesados que nos permiten producir en las refinerías locales, digamos, refinados muy pesados también, como es el combustóleo. Que el combustóleo ya cada vez se usa menos, Rodrigo. Creo que fue a principios de este año que también por norma de regulación ambiental, buena parte de las embarcaciones del planeta, si no es que no estoy al tanto del detalle de esa regulación, pero ya está prácticamente prohibido, ¿no?, el uso de combustóleo como mecanismo para mover estas embarcaciones. Entonces es un cliente menos. ¿Quiénes te quedan como clientes para poder utilizar ese combustóleo? En México, CFE, ¿no? Ujú. Que lo que implica es una generación de energía eléctrica cara, sumamente contaminante, y que implica que estamos viendo hacia atrás más que ver hacia adelante, ¿no? Entonces, creo que, digamos, a final de cuentas, pues son los hechos, ¿no? Y esos, pues independientemente de la ideología, pues tú no puedes cambiar la ley de la gravedad, puedes cambiar muchas leyes, ¿no? Y por ahí creo que hay incluso una iniciativa con la idea de cambiar la reforma energética. Las que no puedes cambiar son las leyes de la gravedad, esas, Eso. aunque tengas mayoría en el Congreso, ¿no? Así es, estimado Sergio, pues espléndida metáfora. Te agradezco como siempre mucho que hayas conversado esta mañana conmigo y que te pueda escuchar todo el auditorio en imagen. Muchas gracias y por supuesto seguimos pendientes. Un gusto platicar contigo. Siempre un gusto, Rodrigo, y al contrario, gracias por la invitación. Ahí escuchamos a Sergio Luna, director de estudios económicos de Citibanamex.